nombre es Emilio Herrera. En el club de revista de hoy vamos a presentar el estudio Loop. Este estudio fue presentado el 29 de agosto de este año en el marco del Congreso Europeo de Cardiología. El estudio Loop es el estudio de una detección mediante un grabador de buque implantable o un monitor cardíaco de eventos para la detección de fibrilación auricular para la prevención del stroke. Este estudio fue publicado en Lancet. El autor principal del estudio es el doctor Jesper Svendsen, que ven ustedes ahí en la presentación oficial del estudio en el marco del Congreso, en el hot session. El doctor Jesper es un cardiólogo, electrofisiólogo que trabaja en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y en este hospital que es el Rick Hospitalet, que es uno de los hospitales más grandes de Dinamarca, también en Copenhague. Es un investigador de amplia trayectoria en el área de las arritmias, principalmente en fibrilación auricular. Tienen en PubMed aparecen más de 381 publicaciones con un H-index de 40. Recordemos, significa más o menos que al menos 40 de sus artículos ha sido citado 40 veces cada uno. Ha sido citado más de 6,000 veces, 16 capítulos de libro. Y como les decía, su área principal de experticia y de trayectoria de investigación es el área de arritmias, principalmente en fibrilación auricular. Para hacer una pequeña introducción al tema, sabemos que la fibrilación auricular, aparte de ser la arritmia más frecuente, está asociada a un aumento de al menos 5 veces la tasa de ACV isquémico, en adelante de stroke. Y además de esto, aumenta hasta 5 veces la mortalidad. Pero no solo esto, sino que una proporción importante de estos pacientes no tienen ningún síntoma, por lo que pues, nos revela aún más la importancia de la detección oportuna. Y muchos de estos pacientes que tienen stroke, pues de base tienen FA. Y de hecho, en el estudio de stroke criptogénico que aparece en New England, hasta el 30% de los pacientes de un stroke de causa no clara, cuando se les hace un estudio más profundo, resulta ser la causa de la fibrilación auricular. Y sabemos además que la anticoagulación es una estrategia altamente efectiva en la prevención de stroke en fibrilación auricular. Existe evidencia previa, como esta que es del estudio ACERT del 2012, en la cual la tamización en asintomáticos de estas arritmias, entre comillas, subclínicas, pues pueden traducirse en una disminución del riesgo de ACV isquémico. Sin embargo, por ejemplo, es un estudio que se realizó en pacientes que ya tenían un dispositivo, que tenían marcapaso, que tenían un cardiofibrilador, y en el que digamos, la monitoría pues no implicaba otra invasión adicional al paciente. Pero lo que sí vio este estudio, que incluso no se limita solo a la fibrilación auricular, sino de manera más genérica a taquiarritmias atriales, es que detectarlas más sí podía incidir en el riesgo de stroke. Sin embargo, pues es evidencia preliminar y no existen realmente datos robustos o tan robustos como quisiéramos al respecto. ¿Qué sabemos hasta el momento del tamizaje en NFA? Esto lo muestra la última guía, existen múltiples métodos de detección y como comentábamos por el profe, de pronto el impacto que tiene este tema en la actualidad y por lo cual también decidí hablar de él hoy, es porque muchos de estos dispositivos pues tienen alcance para la población general, no necesita uno formulárselos o mandárselos al paciente para que el paciente tenga alcance a ellos. Y entonces le decía yo ahorita al profe, ¿qué pasa, profe, si sencillamente le llega algún paciente a decirle que el reloj le detectó una fibrilación auricular y qué hace? Si uno no está acostumbrado a la aproximación usual basada en los factores de riesgo y en, digamos, métodos más clásicos o más ortodoxos. Pero entonces existen métodos desde la toma del pulso y la presión arterial, desde métodos más invasivos en pacientes hospitalizados, hasta métodos más que con el uso de la tecnología se han hecho mucho más disponibles para los pacientes, basados, por ejemplo, en fotopletismograma con los teléfonos y los relojes inteligentes y los dispositivos vestibles de mayor duración, que pues tienen ya un uso distinto, esta vez sí indicado por el médico, como el holter a largo plazo, los monitores cardíacos implantables, como el de este estudio, y los parches, entre otros.
existen unas recomendaciones que se han hecho en los últimos, tal vez en la última década, en relación a este capítulo que de manera más genérica se ha denominado episodios de frecuencia atrial alta o episodios atriales rápidos, que son estos ARES, donde no solo va la fibrilación auricular, sino podrían ir taquicardias auriculares que se sabe dentro del continuum fisiopatológico pueden preceder a la fibrilación auricular como tal. Y pues estas recomendaciones hasta ahora lo que vamos sabiendo es que en relación a qué tanto se presenten, a con qué tanta carga de estos episodios se presente el paciente y asimismo de qué tanto riesgo tenga, pues podemos ir estableciendo un tamizaje de la enfermedad y asimismo elaborar una serie de conductas, pero son pues recomendaciones condicionales que aún no están como tal en las guías. ¿Qué nos muestra así la guía? Pues estos son los distintos, en la parte de arriba, los distintos rendimientos de los distintos métodos para detección de las arritmias, que en general tienen un rendimiento óptimo y sabemos que existen unos beneficios de la tamización de fibrilación auricular, como son pues el principal, la prevención de ACV y en los pacientes que vamos a anticoagular y la aparición subsecuente de síntomas. Y además los que tienen que ver con la prevención de todos los efectos a nivel cardíaco, tanto el remodelado atrial como de los efectos de remodelación también ventricular y de la aparición de taquicardiomopatía. Y obviamente con esto la reducción de la mortalidad, con unos riesgos también, y es que pues obviamente como es esperable va a causar ansiedad, porque se está buscando una manifestación de una enfermedad que aún el paciente no se ha presentado con síntomas, que además estos trazos o estos electrocardiogramas pueden ser malinterpretados llevando no solo a sobrediagnóstico, sino a sobretratamiento, y que además pues lleva a realización de otros exámenes, esta vez más invasivos y obviamente con más riesgos para el paciente, que seguramente en un principio si no estaban indicados con la suficiente fuerza pues no se hubieran realizado. Antes de eso, pues me parece que vale la pena retomar un aspecto epidemiológico, un concepto importante de la epidemiología, y es cuando tamiza uno una enfermedad o en qué condiciones de reunir la enfermedad o el tipo de pacientes para que valga la pena buscarla desde su fase asintomática. Entonces, recordemos que tiene que ser una enfermedad prevalente, tiene que ser una enfermedad con impacto en la salud pública, que tenga un periodo asintomático, digamos, identificable, que se haya visto que tiene un periodo de latencia importante, que se traduzca en mejores resultados detectarla en este momento y poner al paciente en ese trabajo versus detectarlo cuando ya se haga evidente clínicamente, que es en lo que seguramente está el asidero del estudio y el asidero de esta discusión, el rendimiento de la prueba por la cual usted la va a detectar, que idealmente pues debe ser muy óptimo, la aceptación del paciente no solo de buscar la enfermedad, sino de intervenirla si se encuentra, porque vuelvo a decirlo, pues se encuentra tempranamente y sin manifestación alguna. Y obviamente que el sistema de salud soporte y apoye todas estas anteriores. ¿Qué nos dice la Guía Europea de Fibrilación Auricular? Con la mayor fuerza de recomendación que el tamizaje oportunista, porque esta palabra es muy importante, ya más adelante les explico, de la FDA vale la pena en los pacientes, pues mediante método clásico como toma de pulso y electrocardiograma en los mayores de 65 años. Que en los que tienen dispositivos también vale la pena, pues al hacer la revisión y la monitoría de estos dispositivos, buscar los episodios de los episodios de frecuencia atrial rápida y allí donde podría estar fibrilación auricular. Y que cuando el médico decide hacer este tamizaje, se especifiquen las siguientes condiciones. Y es que usted le explique al paciente qué es lo que implica detectar esa arritmia y qué va a hacer con eso. Y además que esa información se organice para que idealmente pues sea confirmada y sea, digamos, no solo el producto de la lectura sistematizada de algún dispositivo. Y puede hacerse también en mayores de 75 años o en los que tienen más riesgo de stroke con un menor nivel de recomendación. Sabemos que algunos estudios previos, como el REHEARS-AF, el IRID y el Apple Heart Study, estos últimos que fueron muy sonados en el Congreso Europeo el año pasado, y otros más grandes como el SCREEN-AF y el mSTOPS, han demostrado que sí hay un aumento del diagnóstico de fibrilación auricular con esta tamización,
pero pues son estudios distintos y los métodos varían de forma notoria, unos con dispositivos vestibles, otros en pacientes que ya tenían dispositivos cardíacos implantables como marcapasos o cardiofibriladores, otros simplemente con relojes o teléfonos inteligentes, y con ello es esperable también cambien los resultados. Incluso el mSTOPS solo se hizo con toma de electrocardiograma seriada, de manera que desconocemos si al momento estos hallazgos realmente se traducen en mejores desenlaces. ¿Qué nos dice hasta el momento la evidencia acumulada? Este es uno de los metaanálisis que hay al respecto, publicado en PLOS ONE, y en general pues sí es contundente la evidencia en el sentido en el que buscarla más sí detecta más, pero no la traducción de eso en desenlaces clínicos. Y cuando uno analiza las tablas de este metaanálisis, ven en la parte subrayada de verde, en el segundo renglón, que la búsqueda sistemática en vez de oportunista, es decir, el trazo electrocardiográfico aislado versus la búsqueda sistemática, ejemplo, con el monitor de eventos, pues como es de esperarse, sí detecta más proporción o más carga de fibrilación auricular. El objetivo del estudio entonces fue investigar si la monitoría en búsqueda de fibrilación auricular y el inicio de anticoagulación oral, si se encontraba la arritmia en estos pacientes, podía prevenir el stroke en los pacientes de alto riesgo. Es un RCT aleatorizado, multicéntrico, que no es ciego, para ir teniendo en cuenta de pronto las debilidades metodológicas del estudio. Estos pacientes fueron identificados mediante registros, ¿no? Pacientes que sacaron del sistema de salud danés, todos son pacientes de Dinamarca, en 4 centros de Dinamarca. Uno es el hospital que les mostré ahorita, el Rey Hospitality, que es el hospital grande de Copenhague. Y los principales criterios de inclusión fueron la edad mayor de 70 años más uno de los siguientes: hipertensión, diabetes, falla cardíaca y stroke previo. Y de exclusión, pacientes que no tuvieran ni FA ni un dispositivo con marcapaso y que no estén ya anticoagulados o tengan una contraindicación para la misma. Hay una lista un poco más detallada en el apéndice suplementario, que incluye sobre todo en los criterios de exclusión, pues pacientes que no tengan buen pronóstico, o en los que en principio la estrategia de anticoagulación pues no se pudiera sostener a largo plazo, como pacientes con enfermedades terminales, con cáncer, que fueran a trasplante, y pacientes en los que tenía una dificultad operativa importante la diálisis, la anticoagulación, como los que están en diálisis. La manera de aleatorización es así como les muestro en este esquema, de 1 a 3 por cada uno que iba al monitor cardíaco implantable, que es este dispositivo Reveal Link de Medtronic, que ahorita se los muestro. 3 iban al grupo control, y pues se iba a revisar mediante una monitoría remota pues en la sede principal del estudio, y a medida que se identificaban los episodios de fibrilación auricular, luego estos eran revisados, digámoslo así, los trazos, por al menos 2 cardiólogos con experiencia pues, en el tema. Y se clasificaban como FA los episodios que tuvieran, perdón, se daba indicación de anticoagulación oral a todos los pacientes que tuvieran episodios de más de 6 minutos registrados de fibrilación auricular. Otros aspectos del diseño: el desenlace primario fue entonces el tiempo al stroke o a embolia arterial sistémica. Y se hicieron estos cálculos previos en relación al poder que tenía que dar el estudio para alcanzar la significancia estadística y más allá la relevancia clínica, y es que ellos pretendían que encontrar 30% de pacientes con fibrilación auricular, estos entonces iban a tener un 2% de riesgo de stroke al año sin tratamiento, y una disminución de este riesgo del 70% con la anticoagulación oral, que se iba a encontrar en 30% de los del grupo del monitor versus 3% en el control. De la misma manera se iban entonces a encontrar 70% sin fibrilación auricular, y estos iban a tener un riesgo de mucho menor del 0.7% al año de stroke, con una tasa de eventos del 1% al año y un HR, el que pretendían encontrar para una disminución del riesgo de 0.65 para una disminución del riesgo del 35% en el grupo del monitor versus el control. Y fue un estudio dirigido por eventos donde se pretendía alcanzar 279 eventos
para un 80% de poder y la reducción del riesgo que les mencionaba al 35%. Este es el dispositivo, es de Medtronic, que pues de hecho fue quien ofreció el principal auspicio para el estudio. Además es un estudio donde patrocina el gobierno danés y digamos, unos centros de investigación en arritmias a los que pertenece el doctor Svendsen y su equipo. Y es un dispositivo chiquitico, miren, es más, dicen allí en el texto que es más pequeñito que una pila AAA de implantación subcutánea. Entonces, más o menos el protocolo iba a que los pacientes recibían carta de investigación sacadas digamos, del sistema de salud. Cada paciente recibía su carta de investigación. Si aceptaba enrolarse en el estudio, iba entonces al primer examen, historia clínica, examen físico completo, implante el dispositivo 4 semanas antes, una revisión remota de los trazos a diario y, como les decía, luego si era anormal se revisaba por el cardiólogo, por al menos 2 cardiólogos con experiencia. Y luego de los 6 minutos de documentar la FA, el paciente recibía una llamada, era por vía telefónica, y ya, pues como ya se había acordado previamente, pues se le daba la indicación entonces de iniciar el tratamiento anticoagulante. El tratamiento anticoagulante se dejó a libertad del tratante, del cardiólogo que lo estuviera viendo, pero sí dicen no lo dicen en el apéndice nada, pero sí dicen en la presentación del estudio en el Congreso que los más usados de lejos fueron apixaban y rivaroxaban, fueron pues DOACs, así casi todos los pacientes. Visitas anuales, las visitas digamos presenciales, solo eran una vez al año por al menos 3 años, algunos pacientes se siguieron más tiempo, hasta casi 6 años, y dentro del desenlace secundario estaban estos 4 puntos. El primero era un combinado que incluía el stroke, el accidente isquémico transitorio y la embolia arterial sistémica. El segundo, un combinado que incluía el stroke, la embolia y la muerte cardiovascular. El tercero, la muerte cardiovascular sola. Y el cuarto, la muerte por cualquier causa. En el análisis estadístico, los desenlaces fueron analizados como tiempo al primer evento. Se utilizaron estas herramientas estadísticas, el método de Allen-Johansen, para ver el riesgo de muerte por todos los desenlaces, las curvas de Kaplan-Meier para ver la muerte por todas las causas, las comparaciones con el método de Cox, los cálculos de poder con el método de Schoenfeld y la tasa de eventos anuales fue derivada de una distribución de Poisson. Y se establecieron además unos análisis de sensibilidad predefinidos pues para ver lo que pasaría con los pacientes que se perdieron y con los análisis, digamos, post-hoc. Este es el reclutamiento de los pacientes, 6.205 al principio, estos son los que no entraron, luego quedan 6.004 que fueron los que se enrolaron y se aleatorizaron en el estudio, 1.501 en el grupo del monitor y 4.503 en el grupo control, recuerden eran 1 a 3. Esto es lo que, bueno, 1.420 reciben el monitor y 81 no. Al final, en los últimos cajones, tenemos 1.501 en el grupo del monitor con los desenlaces conocidos y al otro lado 4.503. Dentro de las características basales o la tabla 1 del estudio, un grupo en términos generales muy homogéneo, tanto en edad, en edad y en género, similar proporción de hombres y mujeres con morbilidades, como decía, las que aumentaban el riesgo de stroke, hipertensión, diabetes, falla cardíaca, ACV previo, un CHA2-VAX promedio de 4, el uso de medicamentos previos, la presión arterial y el índice de masa corporal, entre otros. Esta es pues una tabla representativa, pero es mucho más larga en el apéndice suplementario. Y vemos cómo en los resultados 318 pacientes alcanzaron el desenlace primario, 67 en el grupo del monitor y 251 en el grupo control para un HR de 0,8 y en el secundario para un HR de 0,92 sin alcanzar la significancia estadística en ninguno de los 2 casos. Estos son los otros compuestos, 0,8 en uno, 1.0 de HR en el otro, de nuevo sin alcanzar la significancia estadística y pues traducido tampoco en
en haber podido alcanzar la relevancia clínica. Dentro de los análisis de subgrupos que hacen ellos de los resultados, pues muy llamativo y le da mucha fuerza en la discusión que se presentó en el Congreso, el subgrupo o la pequeña corte del grupo más, con presión arterial sistólica más elevada, en este caso por encima de 157, pareciera ser que, pues, a diferencia de los otros, fuera mucho más evidente el beneficio de la tamización en relación a la prevención de stroke. Sin embargo, obviamente se debe aclarar que, pues, los análisis de subgrupos solo son generadores de hipótesis y pues, no están hechos para decir esto no fue probado en el estudio, solo es una hipótesis. Pero es como lo vemos en la gráfica de la derecha, pues disminuye al menos la mitad de los eventos en este grupo de pacientes con el tercil, si se puede decir así en español, de la presión arterial sistólica más elevada versus los otros grupos. Esto sí es del apéndice suplementario. Y estos fueron los análisis de sensibilidad que hicieron ellos, donde se hablaba de que si se hubiera completado tal cual, digamos, estaba previsto, al final el HR hubiera sido de 0,7. Sin embargo, como habíamos hablado antes, el poder calculado previamente necesitaba un HR de 0,65. Entonces, pues aún así, aunque es distinto al que dio en el estudio, pues aún con el análisis de sensibilidad no hubiera alcanzado la significancia estadística para la disminución de los eventos. Esto es una de digamos, de los sustentos que ellos dan para explicar el por qué con el análisis de sensibilidad hubiera podido ser distinto, y es que al parecer después de los 3 años hubo un aumento muy notorio de los eventos en el grupo control, que en esta gráfica vemos en las barras azules, y si ustedes ven, después del año 3 es que empiezan a aumentar más los eventos en este grupo control, y que esto hubiera podido ser una causa pues, de explicar los resultados, y que tal vez hubiera tenido que ver con un aumento, digamos, de la sensibilización tanto de los pacientes como de los cardiólogos tratantes para buscar FA, para modificar los factores de riesgo y para tratarla, pues, de forma más efectiva en los que así se encontraba, porque como el estudio no era ciego. Dentro de la discusión, entonces, pues, porque de pronto lo que más salta a la vista es el análisis de las razones o las posibles razones de por qué el estudio dio negativo. Fue un estudio con resultados negativos y se hace la comparación con un estudio que fue publicado en abril en el Congreso de la ERRA, del Congreso de la Sociedad Europea del Ritmo, que es el estudio Stroke Stop, así como traduce de tener el ACV, que es un estudio que se hizo, pues, con una muestra distinta, mucho más generosa. En ese fueron casi 25,000 pacientes, si no estoy mal, con un método además distinto. No fue, digamos, tan sistemático, sino los pacientes les tomaban un EKG una vez al día, 2 veces al día, y se les hacía el seguimiento en el tiempo. No tenían, digamos, el dispositivo implantable, y no eran unos trazos, pues, digamos, tan prolongados. Sí se siguió mucho más tiempo, se siguió como por 8 años, y los desenlaces, pues, por ende fueron distintos. Para este Stroke Stop, sí, el resultado fue positivo. Lo que más se argumenta y donde ya hace la discusión del porqué del estudio es la relación entre la detección de FA y la indicación de anticoagulación, que voy a mostrar ahorita en una diapositiva solo para hablar de ese punto. Cómo hubiera sido el comportamiento con un seguimiento más largo, sobre todo por el aspecto tan notorio de que al parecer, al no cegar el estudio, hubo pues, un aumento de la sensibilidad tanto de los tratantes como de los pacientes, y de esta manera en el grupo control aumentaron de forma muy notoria los eventos después de ese punto. También vale la pena discutir todo lo que pasó en el subgrupo del tercer más alto de presión arterial sistólica y su potencial beneficio. Y de hecho otros estudios, se me escapa ahorita también, pero creo que también era la SER, mostraron que en efecto donde más tenían impacto la identificación temprana de esos pacientes con FA en la prevención de desenlaces era precisamente en los pacientes con cifras tensionales más elevadas.
y pues sabemos que la principal complicación de la hipertensión arterial es el ACV isquémico, que también puede ser hemorrágico. Y definitivamente entonces la discusión gira en torno a la carga de fibrilación auricular o a qué tanta fibrilación auricular es necesario detectar para obtener un significado clínico en el cual valga la pena intervenir. Hay unas limitaciones que se mencionan en la discusión del estudio, como son que pues como eran pacientes elegidos simplemente de una base de datos del gobierno danés, puede haber que a pesar puede haberse presentado que a pesar de ser pacientes con factores de riesgo para presentar fibrilación auricular y ACV, pues son pacientes entre comillas no tan enfermos como los de otros estudios que han evaluado estos desenlaces. Obviamente que el estudio no se ha cegado y que 16% fueron a 6 años. Esto es algo de lo que se muestra en la discusión del estudio en la presentación del Congreso. Digamos, las brechas que existen aún en el conocimiento y aquí en qué tipo de poblaciones los que vale la pena tamizar, porque al parecer no es solamente los que entre comillas tienen un riesgo más alto o un CHATS más alto sin haber tenido aún FA. Y esta tamización, ¿cómo debe ser? Si es continua, como en este caso, si solo puede ser intermitente, como en el stroke stop, y así, y aún así, pues pueda llegar a su cometido. Y el significado de lo que sería una baja carga o un espectro bajo de fibrilación auricular. Y lo que se argumenta en la discusión del estudio es que seguramente pues el mensaje más valioso que nos puede dejar este estudio es que al ser negativo probablemente nos esté dando a entender que definitivamente la baja carga de fibrilación auricular, aunque estos resultados, si bien sí los tienen el grupo de investigación ya estratificados de acuerdo a qué tantos episodios de fibrilación auricular habían documentado, pues esta información aún no ha sido publicada, pero vuelvo y digo, probablemente signifique que los que tienen poquitos episodios o baja carga arrítmica, pues no valga la pena anticoagularla, o al menos en la evidencia que tenemos hasta ahora, ese resultado no ha sido evidente. Y cuando volvemos a los estudios en que sí lo han mostrado, como el hacer y como ya les digo, el otro estudio se me acaba de olvidar, digamos, la carga de arritmia que más ha tenido relación con impactar los desenlaces es cuando estos episodios han durado más de 24 horas. En este caso, recuerden que el criterio era simplemente 6 minutos, entonces iban a entrar una gran cantidad de pacientes que con haber tenido en 3 años tan solo 6 minutos de lo que entre comillas puede ser una fibrilación auricular, ya recibían anticoagulación y pues esto efectivamente es una carga muy baja en comparación a los que tuvieran por decirlo de alguna manera, una carga de FA mucho más cercana a lo que fuera una FA permanente. ¿Ahí me escucho? Ah, te estamos oyendo, sí, Emilio, adelante. Listo, profe. Bueno, esto ya lo había mostrado. Estos son los resultados del stroke stop, que a pesar del HRCRS 0.96, pues los cálculos previos de poder que habían hecho dieron que fue estadísticamente significativo y fue un estudio con desenlace positivo. Como les decía, fue un estudio que tuvo una muestra mucho más generosa, 28,000 pacientes, también con características de alto riesgo, con un promedio de Chasback similar de 3.5, más también la mitad eran mujeres, y simplemente se hizo el EKG 2 veces al día por 14 días y se miraba si hubo detección o no de fibrilación auricular con un seguimiento promedio de 6.9 años. Recordemos que en el loop el seguimiento promedio fue de 3 años, entonces también hay un periodo mucho más largo de seguimiento que pues lógico puede impactar los resultados. Y aún así argumentan que al final del estudio también había un comportamiento en el que parecía que las curvas se abrían aún más. Y lo otro es que el desenlace primario fue un combinado mucho más amplio. Miren, el ACV isquémico, el embolismo sistémico, la muerte de cualquier causa, el ACV hemorrágico o hospitalización por sangrado, que seguramente, como lo hemos visto en otros escenarios,
por decirlo de alguna manera, arrastra el resultado del estudio y pues puede hacer que sea más favorable el resultado. Y quería cerrar antes de las conclusiones con pues este esquema, que es algo así como el espectro de la fibrilación auricular. Al lado izquierdo de sus pantallas tendríamos lo que es la baja carga de FA, poquitos episodios, digamos más de 6 minutos, que en teoría solo podrían ser detectados por dispositivos, no, pues no solo implantables, pero sí dispositivos, y donde probablemente hasta lo que tenemos hoy día no valga la pena anticoagular, pues con la evidencia que tenemos allí, y donde caben también esos episodios de frecuencias atriales altas. Y a medida que aumenta el riesgo, aún va aumentando la carga de arritmia y en el medio tenemos esta gran área de incertidumbre, porque si supiéramos ya dónde poner el límite entre anticoagular y no anticoagular, pues sería mucho más fácil, pero al menos a lo que tenemos hoy día no es tan fácil hacer esa disquisición. Pero sí en el otro lado del espectro, donde hay una alta carga y donde está más cerca, entre comillas, a lo que es una FA permanente, pues hay un beneficio claro de anticoagular, donde además no se necesitan métodos tan sofisticados y el simple examen clínico o el EKG de superficie normal me puede encontrar la FA y pues además donde va a ser evidente por síntomas y por las complicaciones obviamente de la enfermedad. Y como conclusiones, podría decir que el concepto de tamizaje en FA y sobre todo su relevancia aún está en construcción, que hasta lo que tenemos probablemente los grupos que más se beneficien sean los que no tengan episodios al menos tan cortos de esta arritmia y que tengan además características de alto riesgo o un alto riesgo embólico sin tener FA, por ejemplo un CHA2-VAS de al menos 3, que obvio se necesita más estudios al respecto. Ya tenemos dos grandes con resultados contradictorios, pero también con diseños que son claramente distintos. Y que un estudio con resultados aparentemente negativos nos puede dejar valiosas lecciones, como es en este, y es por eso que lo quise traer. Muchas gracias y quedo atento a preguntas o comentarios. Emilio, muchísimas gracias por tu presentación. Se abre la discusión. Tenemos un auditorio de mucho interés para todos, expertos no solamente en el tema, sino también en el área de la investigación y de la epidemiología. De manera que oímos las opiniones de ustedes, los comentarios, las preguntas para Emilio. Y primero que todo, muchísimas gracias por la compañía que nos están brindando esta noche. Tienen el micrófono asignado la mayor parte de ustedes. Adelante, Santiago. Si alguno de ustedes quiere participar, pues sino que le dé la mano y yo le asigno el micrófono. Adelante, Santiago, que tienes el micrófono disponible. Santiago. Ok, Santiago, no sé qué pasó. Los que no tengan asignado el micrófono, me hacen una señita levantando la mano. La mayor parte de ustedes tienen ya el micrófono asignado. Qué pena, Santi. No sé qué pasa. Vamos a ver si ahora sí. Intenta. Bueno, si no, Santi, nos podrías comentar a través del chat tus inquietudes. Qué pena, si alguno de ustedes los quieren participar, adelante, no, sino que activen el micrófono. Está con nosotros esta noche. Adelante, Jaime. Bien puedas activarte el micrófono. Bien puedas, Jaime. Jaime, te oímos. Sí, Perfecto, Jaime, y bienvenido. Yo voy a hacer una pequeña presentación. ¿Por qué no te presentas tú, Jaime? Para que todos dale. sepan seguramente lo que vas a comentar, porque tienes una perspectiva ya mucho más amplia. Gracias, Carlos. Primero que todo, para presentarme, lo primero que voy a decir es que soy egresado de la Universidad de Antioquia con mucho orgullo, así que por ahí empiezo. En este momento yo estuve practicando cardiología casi 20 años y ahora llevo varios años
trabajando con United Health Group, que muchos de ustedes saben es la sexta compañía más grande del mundo, y parte de la compañía es un grupo que se llama United Healthcare, que es la compañía de seguros de salud más grande del mundo también. Cubrimos más o menos 80 millones de personas. Y yo estuve 2 años dedicado a cargo de todo lo que eran servicios cardiovasculares para la compañía, y ahora ya estoy en el área de lo que es investigación y desarrollo, innovación. El área de fibrilación auricular es un área fascinante, y, o sea, media hora no va a alcanzar, pero de todas formas, primero que todo, Emilio, gracias por la presentación, estuvo excelente, me encantó la parte inicial también, donde estuviste cubriendo varios aspectos relacionados a la fibrilación auricular, y después de la presentación hablando de esa parte del tamizaje, porque muchas veces nos concentramos con este tipo de presentaciones en la parte clínica individual y no pensamos en lo que es la parte de salud poblacional y lo que es salud en general. Así que gracias por ese enfoque tan global que le diste a la presentación. Y la otra parte es que no siempre se presentan estudios negativos, porque no piensa uno que no es de interés. En este caso es supremamente clave mostrar esta parte por varias razones. Voy a tratar de ser breve, pero me puedo quedar mucho rato hablando de eso porque es fascinante. Uno, el campo de la fibrilación auricular en este momento en Estados Unidos, el gasto en salud es realmente mayor que el gasto en enfermedad isquémica, para darles una idea de la proporción. La fibrilación auricular continúa siendo un problema de bastante prevalencia en Estados Unidos. Imagino que en el resto del mundo también. Entonces es muy importante. La otra parte es que nos inquieta, que nos pone a pensar con este estudio es hasta qué punto se justifica hacer tamizaje poblacional, cuáles son los beneficios, y por otro lado, cuáles son los riesgos también de que estemos causando daños. Y mientras hacía la presentación me ponía yo a pensar, ¿qué tal si todos nosotros nos pasáramos por una máquina de resonancia magnética de pies a cabeza? Yo creo que salimos, no creo que haya muchos que salgamos libres de cualquier defecto, y estaríamos empezando a preocuparnos por muchas cosas. Y este estudio nos empieza a cuestionar realmente si necesitamos buscar y encontrar. Eso no quiere decir que no lo debamos hacer. La parte clave yo creo que está en buscar cuál es el grupo donde el riesgo es mucho más alto. Y este estudio realmente está en esa dirección, porque son mayores de 75 años con hipertensión. Todos sabemos que enfermedad hipertensiva es la causa mayor de fibrilación auricular, pero además se añaden diabetes y eh, AIT, creo que se dice, o derrame cerebral, enfermedad cerebrovascular. Entonces, ese es de por sí es un grupo ya de mucho más riesgo, donde vale la pena encontrarlo. Ustedes probablemente vieron un estudio en febrero que salió en JAMA, donde hicieron un tamizaje con el parche de Zoll, y encontraron una prevalencia de 3.5% en pacientes de 75 años con historia de hipertensión. Saben que el Apple Heart Study fue 0.05, muy baja en 400,000 pacientes. Entonces, la lección número uno es, debemos buscarlo en pacientes de alto riesgo, punto. La segunda parte es ¿cuál es el método de tamizaje? Entonces aquí, por ejemplo, estamos utilizando un dispositivo que es insertado. Cuando yo llegué a United Healthcare, uno de los primeros programas que puse fue a limitar el uso de estos dispositivos. Yo sé que a los electrofisiólogos no les encanta la idea, pero realmente ahora tenemos tanta desarrollo Opciones. digital. Sí, opciones, gracias, que podemos utilizar, son confiables, además para buscar fibrilación auricular externamente sin tener que insertar estos dispositivos. Entonces es otra parte que también es clave a hablar del tema, y no voy a expandir más. La otra parte es la utilización de inteligencia artificial para predecir grupos de alto riesgo. Lo voy a dejar ahí para no seguir la conversación.
Y la otra parte es cuáles son los pacientes que realmente se benefician de anticoagulación, que el estudio nos muestra, bueno, hay que pensarlo 2 veces porque no todo el mundo debería estar en anticoagulación, eh, porque no todo el mundo tiene lo que es eh, ¿cómo se diría? Hallazgos que son clínicamente importantes. Entonces, ¿qué es fibrilación auricular? ¿Qué es significativo a nivel clínico? Esa parte yo creo que todavía está por responder. Voy a parar ahí para no seguir, pero fascinante. Muchísimas gracias. Jaime, muchísimas gracias por tus aportes. El doctor Francisco Villegas. Doctor Villegas tiene el micrófono a su disposición. Muchas gracias, profe. Muy buenas Primero, noches, Francisco. Felicitar a Emilio pues, por la revisión, pero yo sí tengo como varias dudas, varios cuestionamientos. El primero es pues, que yo soy un enemigo acérrimo de la clasificación de los estudios negativos. Y yo creo que los estudios no son negativos nunca, por 2 razones. Uno, primero, una razón filosófica que Emilio probablemente la compartió al final de su exposición, y es que siempre se aprenden de los estudios. Pero el segundo es una razón epistemológica, y es que en metodología de la investigación nosotros no somos capaces de demostrar que no hay diferencia. Lo único que somos capaces de demostrar es que la hay. Y los estudios negativos son muy peligrosos porque a veces la gente piensa que demostramos que algo no sirve, y eso no lo podemos hacer. La metodología de la investigación, como la conocemos, está basada desde la teoría de la falsación de Popper, pues, y tenemos que entender es que eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos demostrar que la hipótesis no se cumplió, pero no somos capaces de demostrar que siempre se cumple, ¿cierto? Entonces esa es la primera cosa que yo plantearía, porque el cuento de los estudios negativos es muy complejo. Ya lo siguiente sería un par de cosas frente a algunos puntos específicos metodológicos pues, del estudio y de cosas que planteó Emilio. Lo primero es que se planteó que la falta de enmascaramiento en este estudio era una debilidad del estudio, y yo creo que eso solamente sería cierto si se demuestra que la cointervención cambió. De resto, no. ¿Por qué? Porque ya hay validación empírica de que el no enmascaramiento afecta los desenlaces que no son duros, los desenlaces en los cuales lo que piense el paciente puede tener que ver con lo que conteste y la forma en que se determina el desenlace. Pero yo no saber que me pusieron un monitor de eventos probablemente no sea capaz de impactar en que a mí me dio una ACV. Entonces, a menos de que la cointervención cambie, el no enmascaramiento no afectaría ni le quitaría validez al resultado, y eso es una de las primeras cosas, porque solemos descalificar estudios porque no sean enmascarados. Y viene la pregunta ética de si tenemos que utilizar shampoos o dummies en todos los estudios, es decir, si a alguien que no le vamos a hacer algo le vamos a someter a un procedimiento quirúrgico per se, simplemente pues como para no tener el problema de que no sea enmascarado. Eso es muy complejo. Yo diría que no, yo diría que si el desenlace es un desenlace duro, no se necesita hacer eso desde que se demuestre que la intervención no cambie. Segundo punto, un pan de claridades frente a la metodología, pues como para que recordemos, el método de Allensen-Johansen es simplemente un método de corrección para la mortalidad como riesgo competitivo. Es lo mismo que hace el método de Finney-Gray, que lo hemos discutido varias veces aquí, ¿cierto? El método de regresión, en los estudios de supervivencia, el método de Cox tiene un problema importante, y es que él no es capaz de contar o de manejar como tal el riesgo competitivo que significa la muerte, ¿cierto? Si yo me muero, a mí ya no me va a dar una ACV. Es así de sencillo. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso, porque los estudios que utilizan tiempo hasta el evento, ellos en un momento determinado van a descalificar o van a cortar el tiempo de seguimiento de los pacientes cuando ocurren ciertas cosas. Una, que sea el desenlace; 2, que el estudio se acabe; o 3, que el paciente muera durante el seguimiento del estudio. Y si yo me morí, ya no me va a poder dar ACV. Entonces eso es lo que tiene en cuenta ese método. No, por el contrario, yo no sé si ahí pues hubo como un malentendido frente a lo que ocurre. Lo que hizo el estudio fue precisamente que utilizó el método de Allen-Johansen, excepto cuando se valoró
la mortalidad por todas las causas, que esa sí no tiene problema, que lo hicieron por el método de Kaplan-Meier normal. Listo. La otra cosa es que lo que buscan los residuales de Schoenfeld, que también lo mencionó Emilio, pero el concepto probablemente no fue el más adecuado, es tratar de demostrar la premisa de los riesgos proporcionales en la regresión de Cox, ¿cierto? Si eso no se cumple, yo tengo que utilizar otro modelo de Cox, no el modelo de Cox de riesgos proporcionales. Entonces, ahí, pues esas cositas. Y la última cosa frente a metodología, que a mí me parece lo más importante de este estudio, es que si un estudio no cumple los supuestos, y yo soy purista, yo no debería concluir con el estudio. Y este estudio no cumplió con los supuestos con los cuales se planteó la capacidad del estudio de encontrar diferencias. Me explico. El estudio estaba pensando que iban a encontrar una diferencia del 35% en las incidencias del desenlace entre un grupo y el otro, y estaban esperando encontrar un número o una incidencia de detección de FA que fue distinta a la que encontraron. Y eso a uno se le olvida y uno no lo tiene en cuenta nunca, pero es que yo construyo mi estudio para que él tenga un poder y sea capaz de encontrar una diferencia basado en unos supuestos. Si mis supuestos no se cumplen, yo no soy capaz de concluir ni hacia un lado ni hacia el otro. Y eso es un ejercicio que casi nunca hace la gente. Este estudio no cumplió con sus supuestos, por lo tanto, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso le pasa a la gente. Las enfermedades cambian en el tiempo, las cointervenciones disminuyen los riesgos, etcétera, etcétera. Pero el loop no cumplió con sus supuestos basales, por lo tanto, yo tengo que ser muy cuidadoso para interpretar el estudio para un lado o para el otro. Entonces, esa es la otra cosa. Ya yendo al punto de vista clínico, a mí hubo un par de cositas que también me llamaron la atención, y es que Emilio en un momento determinado dijo que el estudio no había mostrado significancia estadística, pero sí había, pero tampoco había mostrado relevancia clínica. Y yo sí quisiera saber cómo llegamos a esa conclusión. Y lo pregunto por dos cosas. Primero, porque el estudio demostró una disminución del 20% en el hazard de desarrollar el desenlace primario en los pacientes que fueron pues que utilizaron el monitor de eventos implantable. ¿Yo por qué estoy concluyendo que eso no es un desenlace clínicamente relevante? Yo no lo entiendo por qué. Ahorita pues le preguntaría a Emilio que nos ayude pues como a tratar de decir eso. Ellos no encontraron el 35, pero yo no entiendo por qué decimos que el 20 no es clínicamente relevante. No fue estadísticamente significativo para los parámetros con los que ellos construyeron su estudio, que eso es distinto. Pero fuera de eso, hay una cosa que es muy importante y que a mí me llama mucho la atención, porque desde finales de la década de los 70, todos los metodólogos nos dicen que tratemos de utilizar más los intervalos de confianza para tratar de entender qué pasa en el estudio. Porque el objetivo de un estudio de investigación no es demostrar que haya significancia estadística. El objetivo de un estudio de investigación es tratar de cuantificar cuál es el cambio o la observación que yo veo en un determinado contexto. Entonces me voy a explicar. Nosotros estamos diciendo que este estudio es un estudio negativo porque su P fue mayor a 0.05. ¿Sí o no? Perfecto. Fue una P de 0.11. Eso simplemente ¿qué significa? Que la probabilidad de obtener un resultado igual a este o mayor en caso de que la hipótesis nula de no diferencia fuera cierta es del 11%. Eso es lo que significa una P de 0.11. Muy bien. Pero ahí está el intervalo de confianza. Y el problema es que la gente volvió al intervalo de confianza una prueba de contraste de hipótesis. Se tiraron en todas las ventajas que tienen, porque llegan y dicen, si atraviesa la línea de no efecto, entonces el estudio no alcanzó significancia estadística. Y esa no es la ventaja del intervalo de confianza. La ventaja de los intervalos de confianza es que me cuantifica cuál es la probabilidad de que mi estadístico de muestra refleje la realidad del parámetro poblacional. Y eso es muy importante, porque eso no es dicotomizar el resultado como hace la prueba de contraste de hipótesis. Y entonces, ¿qué me dice a mí el loop? El loop me dice que la probabilidad de que mi parámetro poblacional, es decir, que la realidad de la población se encuentre en un rango, va a ser en un rango que va entre 0.61 y 1.05.
con un estimado puntual de 0.8. ¿Y eso cómo se traduce para uno decirle a un paciente? Eso es muy simple, eso es decirle a un paciente, vea, si yo a usted, teniendo criterios de riesgo para desarrollar ACV, le pongo un monitor de eventos, y si detecto una fibrilación auricular que dure más de 6 minutos y lo anticoagulo basado en ese resultado, usted probablemente tiene un chance de desarrollar el desenlace primario en este caso, que es 20% menos que si no. En el mejor de los casos, le va a disminuir en 39% la probabilidad de tener ese hazard. Y en el peor de los casos, se lo va a aumentar 5%. Ese es el poder del intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza me permite cuantificar cuál es la probabilidad de hallar el desenlace, de que ese estadístico muestral que yo encontré refleje el parámetro poblacional. Y yo creo que si a usted le dicen que si usted tiene en promedio un 20% menos de tener el hazard, que acuerden que el hazard es simplemente la probabilidad de desarrollar un evento en un momento determinado, dado que hasta ese momento yo no lo he desarrollado. Y si me va muy bien, me lo baja en 39, y si me va peor, tendría 5% más de probabilidad. Eso a mí no me parece un estudio como para decir que no funciona, que no sirve. A lo mejor lo que necesitamos es más muestra. Porque si la muestra aumenta, el intervalo de confianza se va a reducir. ¿Y cuál es la probabilidad con un estimado puntual de 0.80? Probablemente no es que se vaya a 1,1, probablemente es que disminuya. Eso es una probabilidad. Por eso, pero así es como yo pienso que se debería ver. Y yo los invito, si algunas tienen la oportunidad, hay un libro muy bonito que escribió uno de los metodólogos más importantes que tuvo el final del siglo pasado y el principio de este siglo, que fue Douglas Allman, que se llama Estadística con Confianza. Y es un libro solamente dedicado a los intervalos de confianza. Y él explica el poder de tratar de tomar decisiones con el intervalo de confianza. Y yo creo que lo estamos perdiendo porque estamos volviendo el intervalo de confianza una P. Si atravesó la línea en efecto, no sirvió. Eso no es así de sencillo. Entonces, para terminar, yo diría que este estudio es muy interesante porque muestra muchas cosas. Metodológicamente tuvo un problema que no cumplió con el supuesto, pero lo más importante es que nos abre los ojos frente a dos realidades. La primera, que no todas las FA son iguales y que tiene sentido algo que los electrofisiólogos venimos fregando desde hace tiempo, y es la importancia de la carga de fibrilación auricular, ¿cierto? La carga de fibrilación auricular probablemente va a tener una importancia porque va a ser lo que nos va a decir qué pacientes merece la pena intervenir y qué no. Y recordemos que si yo utilizo métodos muy sensibles, probablemente empiece a encontrar pacientes que tienen la alteración pero que no se benefician del tratamiento. Es lo que pasó cuando le empezamos a hacer tacto rectal y medir antígeno prostático a todo el mundo. Empezamos a hacer un montón de prostatectomías en un montón de gente que no se iba a morir de cáncer de próstata. Es un fenómeno que es muy parecido a lo que está ocurriendo aquí. Pero lo segundo es que yo no creo que con esto podamos decir que la tamización no funciona en FA. Yo creo que sí, lo que pasa es que necesitamos más evidencia, necesitamos más estudios, y yo creo que esto nos abre pues un campo que es supremamente interesante para seguir buscando FA y determinar en qué punto de inflexión, dónde está el corte, donde nos tenemos que parar a decir de aquí para adelante lo vamos a anticoagular y de aquí para atrás no, que es lo que en realidad todavía no sabemos. Doctor Villegas, muchísimas gracias. No sé si tienes algún comentario, Emilio, sobre las preguntas realizadas por el doctor Francisco. Profe, pues respuesta a la pregunta que el profe me hizo, no tengo, no lo sé la verdad. De hecho, quería preguntarle al profe era que pues, es decir, lo que se argumentaba de por qué no había sido tampoco clínicamente relevante, asumo yo, porque eso sí no lo dijeron y no lo leí ni en las editoriales ni en el estudio, pues tenía que ver con los cálculos de poder que se hicieron previamente y con no haberlos cumplido, porque pues de hecho si uno cuando lo mira, uno dice, bueno, pero HR08 pues no está tan cerca al 1, pues, pero le quería preguntar al profe, o sea, ¿por qué fue tan estricto ese cálculo de poder y por qué sí, no sé si me hago entender, así no termine la pregunta, entonces, ¿por qué no? Porque sí necesitaba hacer el HR de 0,65 para que diera.
No, lo que pasa es que, no, el asunto es que yo calculo, cuando yo hago un estudio de análisis de tiempo al evento, ¿cierto? Yo lo que calculo es cuánto, una de las cosas que tengo en cuenta es cuánto me va a cambiar la medida de asociación que yo voy a buscar, ¿cierto? Si yo no lo tengo, si yo no cumplo con ese supuesto, mi estudio no tuvo el suficiente poder para. Entonces ahí es donde yo vuelvo, insisto, yo no puedo decir que la intervención no sirve, yo lo único que puedo decir es que yo no pude probar que sirviera. Y eso filosóficamente es muy importante, mucho, 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 porque son dos realidades completamente distintas. ¿Listo? Y la gente suele decir, es que no sirve, yo no soy capaz de demostrar eso con este estudio, porque el estudio no cumplió con sus supuestos, por lo tanto, si no cumple con los supuestos, no tenía la capacidad de mostrar las diferencias. Entonces, ¿qué hizo este estudio? Planteó más preguntas, ¿cierto? ¿Van a tener que haber más estudios? Sí, van a tener que haber más estudios. Pero la otra cosa es el cuento de la relevancia clínica. La significancia estadística y la relevancia clínica son dos cosas completamente diferentes. Y siempre que hay significancia estadística, no hay relevancia clínica, y no siempre que hay significancia estadística significa que no haya relevancia clínica. Porque es que la relevancia clínica se valora con otro tipo de medidas, ¿cierto? Entonces yo tendría que valorar cuáles son las medidas de impacto, tendría que valorar cuál es el beneficio clínico neto. Yo puedo tomar decisiones reales basadas en un estudio como este. Yo creo que no. Pero yo no puedo decir que no hay relevancia clínica en este estudio, porque es que él no fue capaz de cumplir con sus supuestos, vuelvo e insisto. Entonces, es muy peligroso cuando uno toma decisiones basadas en estudios que no tenían la capacidad de mostrar lo que intentaron buscar. Yo no estoy diciendo que eso sea culpa de los autores, no, para nada. Estoy diciendo que las condiciones, y es una de las cosas que cada vez vemos más, a medida que hacemos más intervenciones en salud, el riesgo de nuestros pacientes cambia de manera importante. Y un estudio que va a demorar 4, 5, 6 años, puede que que se plantea con realidades que eran anteriores a otras intervenciones, mientras yo lo desarrollo, ya no son ciertas. Y por eso los estudios que tienen la capacidad de irse alterando durante el desarrollo del estudio cada vez cobran más importancia. Los estudios adaptativos, una de las cosas que tratan de hacer es eso, de corregir esos defectos que puede tener el no cumplimiento de los supuestos porque la realidad de nuestros pacientes cambiaron. Entonces, yo quiero hacer énfasis en eso. En este estudio, pues yo digo que en ningún estudio negativo supuestamente se puede sacar a conclusión, pero en este es más cierto todavía, porque no se cumplieron los supuestos. Si no se cumplen, pues yo cómo hago para decir que obtuve resultados que son válidos si con lo que se supone que le iba a demostrar ni siquiera lo cumplí. Pues espero haberme hecho entender. Doctor Villegas, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario de otro de los asistentes, alguna pregunta, algún aporte adicional. Emilio, ¿algún comentario final? No, profe, ninguna. Bueno, Todo creo claro. que ha sido una presentación impecable de Emilio, las reflexiones que nos ha ofrecido el doctor Murillo desde su punto de vista macro, y las propuestas del doctor Francisco Villegas, las reflexiones desde el punto de vista epidemiológico, y como electrofisiólogo nos han puesto a pensar muchas cosas, y esto indudablemente que nos ayuda a entender mejor lo que es investigar, analizar los resultados de los estudios que afrontamos y ser mucho más rigurosos. Muchísimas gracias, Emilio, por tu presentación, el doctor Murillo por sus aportes, y las tuyas, doctor Villegas, muy amables, y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en estos clubes de revistas. Una buena noche para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches para todos.